El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discuten? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar, y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra, se revolcaba, echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes hacer, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: creo, pero ayuda mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiendo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El apóstol Santiago, en la lectura, parece que quisiera dar continuación o continuidad al Evangelio del día de ayer, donde el Señor nos hacía un énfasis muy grande, muy especial, en que no debíamos de tener ni odios ni rencores en el corazón contra absolutamente nadie, y menos contra nuestros enemigos, que había que acabar con todo eso, sanar nuestro corazón, precisamente lo que busca el Señor Jesús con estas lecturas del Evangelio, con estos testimonios que Él, como el día de ayer, nos entregaba, es que nosotros no sigamos siendo los mismos, sino que hagamos una revisión desde nuestro interior. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que sobra? ¿Qué es lo que hay que organizar y poner al derecho o poner por encima de todo lo demás? Y está el perdón. La sanación interior siempre comienza con el perdón. Ayer les hacía énfasis, queridos hermanos,
que muchas veces hay personas que físicamente tienen una enfermedad, pero en ningún momento se han atrevido a mirar un poquito más hacia adentro de cada uno, para mirar qué es lo que está pasando, qué es lo que está originando la enfermedad. Obviamente hay situaciones que por la edad son naturales en el ser humano, que se desgasten nuestros ojos, que se desgaste nuestro cuerpo, que se desgasten nuestros órganos, es normal con el paso de los años, pero eso no lo certifica un médico. En la parte espiritual, nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos en las manos de Dios, examinar nuestra vida, cómo ha sido nuestra vida, cómo la estamos llevando a cabo, para inmediatamente buscar también la sanación interior. Veíamos ayer que son muchísimas las personas que por largos años llevan en su corazón odios, rencores, resentimientos, inconformidades contra miembros de la misma familia, contra amigos, seres cercanos que Dios les ha permitido también tener, y que no hay justificación para eso, simplemente que cerramos el corazón para dar el perdón, cerramos el corazón para perdonarnos nosotros mismos, para pedir el perdón y para abrirnos a dar el perdón en el momento en que sea. ¿Quién de ustedes es sabio y experto? Que muestre sus obras como fruto de la buena conducta, con la delicadeza propia de la sabiduría. Pero si en su corazón tienen envidia amarga y rivalidad, no presuman, mintiendo contra la verdad. El apóstol Santiago vuelve y hace un énfasis fuerte ahí. ¿Por qué, queridos hermanos? Pues hijos, porque es que a nosotros se nos olvida fácilmente como seres humanos que somos. Es una fragilidad del ser humano y sobre todo con lo que tiene que ver con la fe y con la espiritualidad. Hoy escuchamos la palabra de Dios y ahí sentaditos decimos, no, a partir de hoy sí voy a hacer las cosas como me lo dice la palabra de Dios. No, de ahora en adelante van a ver en la casa una persona diferente. Hijos, pero cuando se termina la celebración eucarística y el sacerdote nos da la bendición y nos dice que podemos ir a vivir en paz, cuando vamos pasando la calle, ya la situación se va transformando, va cambiando. Ya nos vamos alejando del sentimiento que por lo general en el momento de la celebración todos tenemos. Claro, nos sentimos acogidos por el Señor, nos emocionamos, creemos que la situación es de emociones y que así vamos a vivir el resto de la vida, y eso no es así. Aquí tenemos nosotros que aterrizar. ¿Qué es lo que quiero yo en mi relación con el Señor? Trato de identificar qué es lo que quiere el Señor en mi relación con Él. Tomo determinaciones coherentes, cosas logrables que yo sea capaz de hacer y que cuando yo llegue a la casa yo no tenga que decir no, más bien a partir de mañana. No. Ya tomaste una determinación, es a partir de este momento que vas a comenzar a transformar tu vida, y eso solamente lo puedes hacer tú, entrar a tu interior, saber qué es lo que hay en tu corazón. No lo puedo hacer yo, ni la mamá, ni el papá, ni los hermanos, solamente lo podemos hacer cada uno de nosotros, saber qué está pasando en el interior de cada uno, solamente cada uno lo sabe, cada uno y Dios no más. Dios, que nos conoce perfectamente, sabe qué es lo que está pasando en tu interior, y desde ahí poner de rodillas ante el Señor y comenzar a vivir un proceso de sanación interior para que se comience a reflejar
exteriormente qué es lo que pasa. Hijos, y justamente el Evangelio hoy nos habla de una sanación muy especial, porque nos dice el texto bíblico que una persona de dentro de la comunidad se le acerca al Señor y le dice que ha llevado el hijo para que lo sane por un espíritu que lo tira al piso, echa espumarajos, se retuerce, que desde pequeñito lo molesta y está molestándolo continuamente. Y se le acerca al Señor Jesús y le dice que si él puede, haga algo por él. Y al Señor le choca la situación, porque Él es Dios y todo lo puede. Y esta personita todavía no lo conoce bien. Pero antes hay otra situación donde los apóstoles habían luchado por darle la sanación, por liberarlo, y no habían podido. Ellos también son faltos de fe. El papá del chico es falto de fe. Los apóstoles también son faltos de fe, y fuera de eso no entienden, no asimilan y no saben cómo es que hay que hacer las cosas. Por eso, queridos hermanos, el Señor se incomoda ante la situación de falta de fe de sus apóstoles, que ya han caminado con Él, que ya lo han visto hacer los milagros, portentosos milagros, y todavía no tienen clara la situación. Y el papá del chico, pues obviamente también, en un gesto un poco de despotismo, le dice al Señor: aquí te lo traigo por si de pronto puedes hacer alguna cosa. Obviamente Dios lo puede hacer, pero necesita la fe del papá, necesita la fe del padre, y necesita que los discípulos también se fortalezcan frente a la fe. Hijos, en este texto hay 3 términos que son supremamente importantes y que hay que revisarlos para poder que Dios obre el milagro en cada uno de nosotros. ¿Tú quieres un milagro? Vívelo todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, celebrando la Santa Eucaristía. Es el más grande y especial milagro que nosotros deberíamos de buscar, no otro diferente. El milagro que el Señor transforma el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Pero hijos, si adicional ves que hay necesidad de que el Señor realice un milagro en tu vida, o en un familiar, o en un ser querido, te lo aseguro que Él lo puede hacer. Pero hay que tener 3 cosas claras, queridos hermanos: la fe, la oración y el ayuno, que es lo que nos dice hoy el texto bíblico, por lo que los discípulos no pudieron expulsar a este demonio que molestaba a este chico. Hijos, la fe me lleva al encuentro con el Señor. La oración me da la plenitud de ese encuentro. Y el ayuno me separa del mundo para unirme perfectamente a Cristo Jesús, a Dios. Si eso no está en mi vida, yo no voy a lograr expulsar al demonio de mi vida o de la vida de cualquiera de los seres queridos o de la familia que Dios me ha regalado. Por eso el Señor les hace énfasis. Se enoja por la falta de fe de los apóstoles y del papá del chico. Hay necesidad de tener fe, hijos. Y al finalizar del texto, Él les dice, ante la pregunta de los apóstoles, ¿por qué ellos no pudieron hacer el milagro? El Señor les dice,
Esta especie de demonios solo puede salir con oración. Obviamente, hijos, ante esta situación nosotros tenemos también que reflexionar la vida, porque Dios, ¿por qué no puede hacer el milagro en nosotros? ¿Por qué nosotros no podemos ver la transfiguración del Señor en el altar? Eso solamente lo podemos hacer nosotros, cada uno. Yo no lo puedo hacer por ustedes y nadie lo puede hacer por otra persona. Solamente cada uno de nosotros de rodillas ante el Señor, reflexionando la vida, examinando cómo está la fe, cómo está la oración y cómo estoy llevando a término la práctica del ayuno. Ya nos vamos acercando a un tiempo de Cuaresma para prepararnos a la Semana Santa. Ya nos vamos acercando. En la semana entrante ya nosotros tendremos el miércoles de ceniza, queridos hermanos. Y es un tiempo de oración, de ayuno, de ofrenda, de dar limosna, de ir perseverando cada día más, queridos hermanos, en el proceso de entrega al Señor, de dejar lo humano, de dejar lo terrenal, como es el ayuno, para unirme a Cristo Jesús, para unirme a Dios. Unido a Dios por medio de la fe y de la oración y de alejarme del mundo, yo quedo listo para que el Señor obre en mí lo que Él quiera. Me uno muy especialmente a su santa voluntad, someto mi voluntad a la voluntad de Dios y Dios puede hacer los milagros que quiera con cada uno de nosotros. Antes es muy complicado, hijos. Si yo no mortifico mi cuerpo, si yo no mortifico mi vida, yo no voy a tener la posibilidad de entregarme totalmente al Señor, porque las pasiones, las emociones, los deseos, los gustos, siempre van a estar ahí aflorando. Y si yo no soy capaz de hacer unos pequeños esfuerzos por el Señor, pues Él no puede hacer absolutamente nada más, porque mi corazón, todo mi ser está embotado de cosas materiales, cosas vanas, cosas pasajeras que no dejan actuar la gracia de Dios. Desde ya, vámonos preparando, queridos hermanos, para que vivamos todos esos 40 días bien especialmente. Desde ya, vamos buscando la confesión. Desde ya, vámonos preparando para ir limpiando nuestro ser, nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón y poder comenzar a disponernos en las manos del Señor Jesús. Hijos, hay situaciones en las que nosotros nos tenemos que enfrentar a las fuerzas del maligno, como les tocó a los apóstoles en este caso. Nosotros tenemos todas las herramientas, queridos hermanos, es de llevarlas a la práctica, para que no nos suceda como le sucede a los apóstoles, que no son capaces de expulsar al demonio que se les presenta. Ni siquiera los reconoce, como sí lo hacen con el Señor Jesús. Obviamente es una burla para el Señor, pero de una o de otra forma saben que es el Hijo de Dios. Queridos hermanos, con el mensaje de la palabra de Dios hoy, que nos llama a fortalecer la fe, que es una de las 3 virtudes teologales, y por eso hay que pedírsela a Dios. No se compra en la esquina, ni en la farmacia, ni en las grandes plataformas. Se le pide a Dios la fe. Fortalecemos la oración y comenzamos a hacer esas buenas prácticas del ayuno para que nuestro cuerpo, nuestro interior, todo nuestro ser se vaya disponiendo
para que cada día estemos más fortalecidos contra las insidias del maligno, contra las fuerzas del mal y más cercanos a la gracia de Dios para que obre el milagro en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.